Hola, somos Eneco Lizaga y Eneco Diaga, somos del centro IFPS Sornocha, somos del módulo de montaje y mantenimiento de equipos y os vamos a enseñar cómo montar un ordenador pieza a pieza. Estos son los elementos que vamos a utilizar para montar el ordenador. Una caja de ordenador, un disco duro, un reproductor de DVD, un ventilador para el procesador, un microprocesador, una fuente de alimentación, una placa base o placa madre y por último una memoria RAM. Para empezar, soltamos los tornillos de la tapa del ordenador. El siguiente paso que debemos dar será fijar la placa base a la caja. Para fijar la placa base a la caja, teniendo en cuenta el factor de forma de la misma, colocaremos la placa base en el sitio que le corresponde mediante unos tornillos. Después de esto, insertaremos el microprocesador en la placa base. Teniendo en cuenta las pequeñas muescas que tiene el microprocesador, introduciremos el mismo microprocesador en el socket. A la hora de comprar el microprocesador, tendremos que tener en cuenta la forma del socket. El siguiente paso que deberemos dar será fijar el ventilador. El ventilador se fija a la placa base mediante unos orificios que tiene la propia placa. Se le da media vuelta a cada fijación y queda fijado a la placa base. Para finalizar, conectaremos el conector de corriente del ventilador a la placa base. Introduciremos la memoria RAM en el slot correspondiente. Abriremos las fijaciones del slot e introduciremos el módulo de la forma adecuada. Para eso nos ayudaremos de la muesca que tiene. A la hora de comprar la memoria tendremos que tener en cuenta que es compatible con la memoria que puede leer nuestra placa. Seguido conectaremos los conectores SATA del disco duro y el lector DVD. Las conexiones SATA del disco duro y el lector DVD tienen una configuración en L, por lo tanto solo tienen una forma única de conexión. El siguiente paso que debemos dar será fijar la fuente de alimentación a la caja. Para fijar la fuente de alimentación a la caja, introduciremos la fuente de alimentación a la caja y lo atornillaremos. Después, conectaremos los conectores de energía a los distintos elementos. En nuestro caso serán la placa base, el reproductor de DVD y el disco duro. No podremos olvidar estos conectores que van conectados a la placa base. Para conectar estos conectores nos guiaremos a través del manual. Resumiendo, estos son los pasos que hemos dado. Fijar la placa madre a la torre. Insertar la CPU en el zócalo. Fijar el ventilador. Introducir la RAM en el slot correspondiente. Conectar los conectores de energía. Conectar los buses SATA. Fijar la fuente a la caja.